Bueno, pues buenos días a todos y como saben, desde el Partido Popular venimos denunciando desde septiembre del 2019, desde septiembre del año pasado, el servicio de grúa tan deficitario que tenemos en la ciudad y que además de suponer un servicio de baja calidad para el ciudadano, es sobre todo un problema de seguridad, y un menoscabo para el trabajo de la policía local, como si ya no tuviesen bastante con lo que tienen. Pero además de todos los perjuicios acaecidos por esta mala planificación en cuanto al servicio de grúa, hay que añadirle una pésima gestión del contrato que realizó el Gobierno posteriormente para salir del paso y que tengo que decir que está plagado de irregularidades que podrían incluso ser delictivas. Hemos tenido acceso al expediente del contrato de grúa y hemos encontrado algo más que simples irregularidades administrativas y, como he dicho, podría haber incluso posibles delitos como pueden ser el de prevaricación o el de malversación de caudales públicos. Y me voy a explicar, voy a intentar que se me entienda porque es bastante grueso esto. Me explico. El 11 de septiembre, como he dicho, de 2019, finaliza el contrato mayor que había adjudicado desde el año 2015 a la empresa del señor Jaime Guasani, todos conocidos, era la empresa adjudicataria que venía prestando desde hace muchísimos años este servicio. El 11 de septiembre finaliza un servicio que tiene un importe mensual de 31.250 euros. Tras la finalización de este contrato y mientras se dirimía si una empresa de fuera, que fue la que ganó el contrato en septiembre, si reunía o no las licencias pertinentes en cuanto al terreno, mientras se dirimía esta cuestión, se realizó un contrato aparte. ¿Pero qué pasó con la empresa anterior? Me explico. Esta empresa, la empresa Guasani, tenía en su depósito del aeropuerto tenía miles de vehículos y de coches, los cuales siguen siendo custodiados por esta misma empresa. Y a pesar de no tener ningún contrato, siguen custodiándolo, con lo cual esta empresa sigue pasando facturas semanalmente a la ciudad autónoma por la custodia de esos vehículos y esas motos que están en su depósito y que asciende a día de hoy, después de un año, más de un año, la cantidad de 4 millones de euros que se la adeudan a la empresa anterior. Una cantidad considerable, una cantidad que aumenta cada semana con la pasividad y la inactividad de los responsables políticos, en este caso la señora Rojas, el señor De Castro, están en una permanente dejadez absoluta y creando un agujero en la ciudad autónoma con respecto a la empresa anterior. Esto como primer punto. En segundo lugar, voy a introducirme en el contrato que realizó el Gobierno para salir del paso. El consejero de Hacienda de la época, que era el señor Liarte, firmó una resolución el 21 de octubre, es decir, un mes después, un servicio de emergencia, un procedimiento de emergencia para la adjudicación del servicio de grúa, depósito y movilización de vehículos de la ciudad autónoma. Y lo curioso es que en esa adjudicación se la da a 2 empresas. Bastante curioso, 2 empresas diferentes, 2 empresas que no están en UTE, 2 empresas completamente diferentes. Lo adjudica el 21, pero dice que es con carácter retroactivo desde el 3 de octubre. Bastante curioso. Y resalto de aquí lo siguiente. Un único servicio, un acto administrativo, se puede adjudicar a 2 empresas diferentes. Esto es, yo en administrativo, en contrato administrativo, no lo había visto en la vida. Esto es insólito. En el expediente no consta solvencia técnica ni económica de ninguna de estas 2 empresas a las que se adjudica este servicio de grúa. Es decir, se le adjudican a 2 empresas sin conocer absolutamente la más mínima información al respecto. Este contrato de emergencia no se ha publicado. Es decir, desconocíamos el Grupo Popular de este contrato, si no ha sido porque hemos solicitado el expediente verlo por escrito. Porque publicado no está, con lo cual infringe notablemente la ley de contratos del sector público. Pero lo más sorprendente de todo es que en la adjudicación de este servicio no se hace referencia en ningún momento, al precio de licitación. ¿Esto qué quiere decir? Aparte de ser algo insólito, si tú pactas un contrato con una empresa, en este caso son 2, tú tienes que explicar en el contrato qué servicios van a realizar y qué es lo que le van a costar, porque si no, de otra manera, la empresa podría cobrar y presentar las facturas que quisiera, porque no ha habido un acuerdo previo entre la Administración y la empresa. Pues esto es una barbaridad administrativa. Es decir, hemos revisado, pero es que además revisamos
los servicios, ¿no? Los servicios que prestan, que en ningún caso vienen en el contrato, los hemos tenido que deducir por las facturas que presentan estas dos empresas a la ciudad autónoma. Y no hablamos de que sea un servicio de grúa, son 4 servicios los que se adjudican a estas dos empresas. 4 servicios que, vuelvo a repetir, deducimos por las facturas, no vienen en ningún contrato, en ningún momento del expediente. 3 servicios se adjudican a una empresa y 1 se adjudica a otra. Se adjudica a una de las empresas alquiler de 150 plazas de aparcamiento, que cuesta 22.500 euros, recepción, entrega y vigilancia de vehículos, 3.740 euros, y la gestión de la documentación, que nos cuesta 3.740 euros. Estos son conceptos mensuales. Y otra empresa es la que se encarga lo que es ya del transporte de la grúa, que oscila la factura entre 2.000 y algo más de 5.000 euros mensuales. En tercer lugar, el precio que se le viene abonando a estas dos empresas, que por supuesto es escandalosamente superior a lo que percibía la anterior empresa que tenía contratada la ciudad autónoma, estamos pagando mucho más por menos. Es decir, estamos pagando por un servicio que es deficitario, que la propia policía se queja, que gracias a Dios los grandes eventos deportivos, las cabalgatas, todo eso se ha cancelado, si no, no tendríamos un servicio para poder acometer. O sea, tenemos un servicio deficitario. Hemos pasado de un gran depósito de vehículos a tan solo 150 plazas de parking y estamos pagando mucho más por menos. Por lo tanto, ¿esto qué se deduce? Que esto es una malversación de caudales públicos. Pagamos por un servicio peor mucho más. Quinto lugar, el contrato, como he dicho, se realizó amparándose en un servicio de emergencia, firmado el 21 de octubre. Bueno, pues hay que decir que esta emergencia se ha extendido a lo largo de todo un año, es decir, a día de hoy todavía no hay adjudicado un contrato nuevo y, es decir, se supone que permanecemos con esa emergencia, que en cualquier caso la Administración puede hacer uso de este tipo de elementos administrativos para salir del paso en un momento determinado y no se puede extender en ningún caso durante un año. Por lo tanto, es una negligencia absoluta de los responsables políticos, que empezó con la señora Villalobos, la anterior consejera de Presidencia, continuó con De Castro, siguió con la señora Roja y vuelve a recaer sobre De Castro, que vuelve a tener las competencias en seguridad ciudadana. Un contrato, como he dicho, que empezó el 21 de octubre, pero con carácter retroactivo desde el 3. Eso es lo que dice en la adjudicación del contrato. Sin embargo, como he dicho, hemos tenido acceso a las facturas y estas empresas vienen facturando desde septiembre, concretamente desde el 22 de septiembre, es decir, más de 10.000 euros que se abonaron a estas empresas antes de que se le adjudicara el contrato, es decir, un dinero aparentemente irregular y anterior a la formalización del contrato. Pero ya el colmo de los colmos, de la absoluta barbaridad de contrato administrativo y de chapuza administrativa, es que ese contrato que se adjudica por el consejero de Hacienda el 21 de octubre dice: esta adjudicación de emergencia será hasta la resolución y adjudicación del expediente de contratación 103/2019, es decir, se hace un contrato de emergencia hasta que se adjudicara al procedimiento anterior que estaba en vigor, que en este caso se había adjudicado durante un tiempo o a expensa de unos informes a una empresa de fuera de la península. Bueno, pues bien, ese contrato que se adjudicó a la empresa de fuera quedó finalmente desistido por parte de la Administración porque no reunía las condiciones y se desistió por parte de un decreto del presidente de la ciudad con fecha 20 de noviembre. ¿Qué quiere decir esto? Que si el contrato de emergencia era hasta en tanto en cuanto se adjudicara el que estaba en vigor, que fue el 20 de noviembre, el contrato de emergencia duró un mes. Y no se han dado cuenta de esta circunstancia o no han querido darse cuenta y continuamos con estas dos empresas que solo el contrato estaba en vigor y era legal durante un mes y lleva un año en vigor, es decir, se están pagando facturas a unas empresas que no están bajo el paraguas de ningún tipo de contrato administrativo. O sea, una auténtica barbaridad, es decir, una chapuza administrativa. Por lo tanto, nos encontramos con que más de 400.000 euros que se han estado abonando a estas empresas durante un año, 400.000 euros sin contrato administrativo que les respalde, y le sumamos a los 4 millones de euros que se le adeudan a la empresa anterior que sigue custodiando los vehículos en su depósito, estamos ante
5 millones de euros que nos está costando la grúa durante un año. 5 millones de euros de un contrato que podría suponernos, y que era 750.000 euros al año. Esto es corrupción. Esto es corrupción. De lo que podría ser, vuelvo a repetir, 750.000 euros un contrato de grúa al año, nos está costando, gracias a este Gobierno, 5 millones de euros. ¿A quién se pretende beneficiar? ¿Por qué se ha continuado y se ha seguido con un contrato de emergencia que no estaba en vigor, que decayó al mes? ¿Qué se pretende? ¿Por qué? ¿No se han dado cuenta? ¿Se pretende beneficiar a alguien? ¿Por qué nos tiene que costar a un melillense 5 millones de euros? Algo, como he dicho, puede costar 750.000. Esto es el contrato, este contrato es el contrato de los señores de Ciudadanos. Este contrato, en este han participado la señora Villalobos, el señor Liarte y el señor Eduardo de Castro. Estos son los señores de la regeneración política y democrática, los que venían a regenerar la política, los que venían a cambiar el Gobierno, y en menos de 6 meses hicieron esta chapuza administrativa que todavía sigue coleando y todavía no se ha resuelto. Esta circunstancia yo la advertí recientemente en una comisión de presidencia cuando supimos de toda esta chapuza administrativa y de todas estas irregularidades, las expuse en la comisión de presidencia del pasado 30 de noviembre con mi buena fe, expuse pues todas y cada una de estas circunstancias. Y tengo que decir que me encontré con la sorpresa de que los responsables políticos de esto, de esta barbaridad, de esta corrupción, pues no supieron entonar el mea culpa, y esto es algo flagrante, esto está en los expedientes y está a la vista de cualquiera que lo quiera solicitar, lo puede ver. No entonaron el mea culpa, sino todo lo contrario, se intentaron justificar, mal justificar, para eludir su responsabilidad. Y esto es responsabilidad de los políticos del Gobierno del cambio, de los que no venían a regenerar la política, de los que nos cuestan 5 millones de euros, lo que nos puede costar 750.000 euros. Y ya no solo se intentaron justificar, sino que encima nos torpedean nuestra labor fiscalizadora y no nos dan más explicaciones de las que, prácticamente podemos dilucidar de esta chapuza de expediente administrativo del contrato de la grúa. Tengo que decir que la señora Rojas permaneció en la comisión de brazos cruzados y sin mediar palabra. Y el señor de Castro intentó, como he dicho, mal justificar este expediente administrativo que no hay por dónde cogerlo. Por lo tanto, a modo de resumen, diré que las irregularidades o incluso los delitos, presuntos delitos que se han podido cometer y se siguen cometiendo con la grúa son, en primer lugar, la ciudad está ignorando al señor Ouassani, lo cual conlleva que cada semana aumente la deuda con esta empresa. En segundo lugar, la resolución de la adjudicación firmada por el consejero de Hacienda del 21 de octubre es irregular por varios motivos. Y en primero, no se especifica el importe de la adjudicación, no se publica el contrato, se adjudica a 2 empresas que no tienen absolutamente nada que ver entre ellas, no hay una auto, eso en un acto administrativo es nulo de pleno derecho, y las facturas se remontan a meses antes de la formalización del contrato. Este contrato de emergencia, como he dicho, se ha extendido más de un año y se han amparado en una emergencia para no publicitarlo, y eso es ilegal. Es decir, el procedimiento de emergencia es absolutamente algo excepcional que no te elude de cumplir con los principios de transparencia, de concurrencia, de publicidad y de igualdad. No lo digo yo, lo dice la ley. Y, por supuesto, lo más gordo, el tomate del tomate, es que ese contrato de emergencia estuvo en vigor un mes. Desde noviembre del año pasado ese contrato no existe, por lo tanto el contrato de grúa está fuera de juego y este contrato de emergencia, como he dicho, debió finalizar automáticamente en el momento que el señor de Castro desistió del anterior. ¿Qué es lo que vamos a hacer desde el Partido Popular con esto? Ya lo hemos expuesto en comisión de presidencia, hemos aportado nuestra opinión al respecto. El interventor ya tiene conocimiento de todos estos presuntos hechos delictivos, y lo siguiente será recopilar toda la información, porque todavía nos falta, y enviarlo al Tribunal de Cuentas con el informe que tenemos hecho pertinentemente. Decir que del Partido Popular no vamos a criminalizar a las empresas a las que se le contrata por parte de la Ciudad Autónoma, pues que en su pleno derecho de trabajar hacen su trabajo. Aquí los responsables de esta chapuza administrativa son
los políticos y es la administración que contrata, no las empresas. Por lo tanto, de aquí decir que no son las empresas las culpables de este desaguisado administrativo, sino los responsables políticos y la administración que contrata. Finalizado esto, espero que haya quedado claro, intentar rápidamente cambiar de tercio con otro asunto que me parece importante, porque hablamos de una vulneración de un derecho fundamental, en este caso en la participación política a los miembros del Partido Popular. Y como saben, venimos desde hace meses denunciando que la situación del Consejo de Administración de Promesa, la representación que existe en el Consejo de Administración de Promesa, no se ajusta a la realidad de lo que hay en la Asamblea tras la marcha del señor Delgado al diputado no adscrito, ha modificado la Asamblea a sus circunstancias y eso se tiene que llevar y equiparar a los diferentes consejos de administración. En este caso, Promesa, que es en el que yo participo, aprobamos por mayoría en el Consejo de Administración modificar los estatutos. Decir que la circunstancia de Promesa es absolutamente escandalosa, es decir, estamos 6 consejeros, que en realidad deberíamos de estar 9 o 10 con la ampliación que proponemos, y estamos sin presidente desde marzo, desde el 7 de marzo. Antes de entrar al estado de alarma se produjo la dimisión del presidente de Promesa anterior, del señor Liarte, y seguimos sin presidente, con un vicepresidente en funciones, con la pasividad absoluta del señor De Castro como responsable, porque es el presidente de la Junta General de Accionistas de Promesa. Decir, como he dicho, que el Consejo de Administración aprobó por mayoría del Partido Popular y el PSOE la modificación de los estatutos, que no es ninguna tontería. Esto es una cuestión muy importante, la modificación de los estatutos de una sociedad pública, concretamente su artículo 15 en la composición del Consejo. Queremos ampliar el Consejo a un miembro más para que efectivamente haya una representación